Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta porque sé que les gustó muchísimo el video acerca del college, contándoles de qué alternativas ustedes pueden usar para venir a estudiar y después conseguir una residencia o quedarse aquí en Canadá con muchas facilidades. Entonces hoy les traigo otra alternativa que es la que yo estoy haciendo. Algunos de ustedes me preguntaron qué carrera estaba haciendo en el college o que en dónde estudiaba, así que yo hoy les voy a contar que estoy estudiando en una de las universidades más baratas de Canadá. Estoy muy contenta, este ya es mi tercer año y me ha ido muy bien. Primero que todo yo les quiero decir que es importante que ustedes sepan que, como les digo, hay dos opciones, un college o una universidad, y no significa que el college o que la universidad sea mejor o peor elección, simplemente es de acuerdo a sus planes, obviamente futuros, a su familia, a lo que se acomode mejor a ustedes, a su carrera. Además también quiero contarles que porque la universidad sea barata o sea de las más baratas no significa que sea mala, porque aquí la mayoría de universidades son públicas y siguen siendo excelentes a nivel académico. Esta es una de las universidades más económicas, pero como les digo, con buen nivel académico de todo Canadá, y esto pues les sirve muchísimo tanto a los canadienses como a los internacionales. Para nosotros es un plus que el international fee, que es la cuota por ser internacional que tú pagas en la universidad, sea mucho más económica que en otras universidades, y para los canadienses también es mucho mejor, digamos, si no tienen mucha habilidad económica o si simplemente les gusta estar aquí en las provincias atlánticas. Si ustedes me preguntan por qué creo que la universidad es económica, obviamente no tiene una infraestructura como lo podría tener, no sé, McGill, o como lo podría tener universidades muy poderosas aquí en Canadá, pero como les digo, sin embargo sigue teniendo un muy buen nivel académico, y el campus, como les he mostrado anteriormente, es precioso. Hay muchos edificios, muchas facilidades, tienes todo al alcance de tu mano si te quedas aquí en la universidad, o también si vives afuera, vienes a la biblioteca, tiene muchísimas facilidades. Pero yo creo que estas universidades son así de económicas porque simplemente hay gente que no le gusta quedarse en esas universidades y prefieren universidades o ciudades más grandes. Entonces esas universidades obviamente no tienen tanta demanda y pues sus precios bajan para atraer obviamente tanto a internacionales como a canadienses. Eso no significa que aquí solamente estudien internacionales. Como ustedes pueden ver, sí hay una cuota bastante grande de internacionales, pero también hay canadienses que les queda la facilidad. Si ustedes cuentan con la fortuna de ya ser residentes, esta universidad es una excelente opción tanto por costos como por la variedad de facultades y de carreras que tienen. Si ustedes son canadienses, pueden pagar más o menos entre unos 600 o 620 dólares por crédito, y eso es excelente. Tengo amigos que son de ciudades más grandes aquí en Canadá y vienen aquí porque les gusta la carrera la que ofrece la universidad y también no tienen tanta estabilidad económica y prefieren pagar 620 dólares por cada curso y salen con un diploma de una universidad muy buena. Bueno, ahora yo les voy a contar mi experiencia porque decidí escoger esta universidad. Como les mencioné en el anterior video, yo decidí esta universidad porque primero estaba buscando una universidad, no un college, precisamente por la licenciatura, por la carrera que yo estaba buscando. Entonces me gustó muchísimo la carrera que ofrecía esta universidad, UPEI, y por eso me decidí a esta. Pero yo hice una investigación muy exhaustiva, averigüé universidades por todo Canadá, porque no simplemente me limité a las provincias atlánticas, sino que busqué por todas las universidades en Canadá, una universidad que primero ofreciera un programa que a mí me gustara, pero también que tuviera la facilidad de que mis papás lo pudieran pagar y no fuera un costo tan exorbitante, sobre todo cuando ellos tienen que pagar en la moneda de Colombia. Entonces yo averigué muchísimas universidades, averigué universidades en Alberta, en Newfoundland, eran unas de las más baratas también, y esta también era una de las universidades más baratas que había. Cuando yo estaba investigando las universidades, no solamente me guié por el precio de las universidades, aunque fue un gran factor, sino que también después de que escogí, digamos, el top 3 o el top 5 de universidades más económicas que también ofrecían el programa que a mí me gustaba, busqué mucho acerca de las ciudades, de la accesibilidad, del costo de vida y de también como qué tan fácil o qué tan posible era conseguir un trabajo, sobre todo de tiempo medio, como lo es para un estudiante. Entonces yo busqué muchísimo eso y por eso me decidí en esta, porque digamos Newfoundland me gustaba muchísimo también el precio porque era un poco más económica, pero se me salía de las manos que para llegar a Newfoundland, para ir digamos a New Brunswick, como les he mostrado en otros videos, llegar aquí a la isla, ir a Nueva Escocia o simplemente viajar a
a otra provincia de este país era muy difícil porque tienes que o tomar un ferry que dura más o menos unas 5 horas o tomar un avión. Es un poco más lejos, además muchos canadienses también me dijeron que era un poco más frío y era un poco como más diferente, así que yo me quedé como en la zona un poquito de confort y me quedé en esta universidad porque lo que les digo, no variaba mucho el costo y si de pronto podía cambiar el costo de vida ya, la accesibilidad, entonces preferí sacrificar esas cosas de esos costos y venir aquí a la universidad donde me he sorprendido gratamente porque he estado muy contenta, me ha gustado muchísimo, a pesar de que es hacia el otro lado del este de Canadá. Es muy posible llegar a Toronto, a Montreal, a donde tú quieras llegar a 10, 20 horas, 10, 15 horas en carro o inclusive unas 2, 3 horas en avión, así que a mí me ha gustado muchísimo, el precio se acomoda bastante y estoy muy contenta por eso. Bueno, ahora vamos a hablar de los costos. Primero ustedes tienen que saber que los costos de la universidad, así como del college, varían dependiendo de la facultad que ustedes quieran estudiar. Pero entonces aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me voy a guiar desde la página de la universidad, que se las voy a dejar aquí abajo, donde ellos tienen una facilidad muy grande y es que tienen como una calculadora. Ustedes ponen la facultad que quieren estudiar. Si es, digamos, una maestría, un posgrado o un pregrado, ponen si son internacionales o si son canadienses y si quieren estudiar tiempo completo o medio tiempo. Y ahí más o menos les calcula para que ustedes se den una idea y un promedio de cuánto les costaría la carrera. Entonces yo aquí puse un ejemplo que es en la Facultad de Ingeniería, un estudiante internacional de tiempo completo y un pregrado. Entonces esto cuesta 3.135 por el semestre, es decir 7.320 por el año si eres de tiempo completo, y después tienes que añadirle $615 por cada crédito que tomes. Tú puedes tomar desde un crédito hasta 6 créditos, pero si quieres ser estudiante de tiempo completo tienes que tomar al menos 3 créditos y esto te va a permitir trabajar, lo cual también te va a ayudar muchísimo a equivalar costos, digamos, a decir, bueno, que tus papás o digamos con un préstamo puedas pagar la universidad los estudios y que sin embargo tú te puedas mantener con el trabajo de vivienda, de comida y de transporte aquí en la isla. Entonces esto es más o menos lo que cuesta. Yo la verdad es que la conversación que tuve con mis papás se las voy a compartir a ustedes porque me parece muy importante. Yo sé que estos costos suenan exorbitantes y cuando uno los traslada a su moneda dice uno que es demasiado dinero y la verdad sí es costoso, digamos, pero vale muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque primero yo más o menos calculé con mis papás y si yo quería estudiar en Colombia en una universidad privada que fuera buena, que tuviera nombre, porque allá en Colombia sí importa muchísimo de la universidad en la que tú te gradúes, sin embargo aquí las universidades son muy bien rankeadas en general y importa más tu promedio que la universidad como tal en la que estudies. Entonces no es tanto si pudiste tener la oportunidad de estudiar en una muy buena universidad o no, pero más vale tu promedio, tu GPA. Entonces yo tuve una conversación muy grande con mis papás, les dije que yo pues obviamente quería estudiar aquí y tratándolos de convencer, yo les mostré que si yo quería estudiar en una universidad privada buena en Colombia, valía más o menos desde 12 millones de pesos, que era lo más económico, hasta 20-25 millones de pesos, que si ustedes lo trasladan hacia acá, también es más o menos lo mismo y aparte tienen beneficios como que están con un diploma internacional, están estudiando fuera en el extranjero, así que si ustedes quieren volver a sus países o quieren viajar a Australia, a Estados Unidos, pues esto les va a ayudar muchísimo. Tienen el conocimiento de inglés, que ya pueden ustedes probar que vivieron en un país donde se habla inglés y eso les aporta muchísimo para cualquier trabajo. Pueden trabajar y además pues que ustedes están aquí, están en la isla, están viviendo una nueva oportunidad. Y por último, pero no menos importante, estos estudios les dan a ustedes la oportunidad de tener una residencia a largo plazo, quedarse aquí en este país, tener un permiso de trabajo después de graduarse y obtener la residencia aquí. Es muy importante que ustedes en toda esta búsqueda entiendan la diferencia entre un college y una universidad. Sin embargo, yo les quería dar como un dato que me parece muy importante y es que si ustedes tienen una carrera que digamos se acopla para las dos posibilidades y ustedes están escogiendo entre college y universidad, conozco college que son en ciudades bastante grandes como Toronto, como Vancouver, y estos colleges valen lo mismo que esta universidad. Entonces esto les va a ofrecer también, si ustedes estudian en la universidad, les va a ofrecer un pregrado completo, a diferencia de un técnico, que es lo que les puede ofrecer un college.
Los programas de college varían más o menos entre 1 y 2 años y los de la universidad tienes la posibilidad de graduarte entre 3 o 4 años. Ahí es donde ustedes se van a poder definir y van a poder decir, quieren terminar la universidad en 3 años, que es no tan común la verdad, porque eso significa que tú tienes que tomar 6 materias completas todos los semestres para finalizar rápido, pero no creo que ese tiempo te dé para poder trabajar medio tiempo. Si tú tomas más de 5 o 6 materias, la verdad es una carga bastante pesada y es bastante difícil trabajar medio tiempo, tanto por carga como emocional, como carga de materias, pero también carga económica. Y sin embargo, tú puedes tomar otra opción, que es finalizarla en 4 años, poner un poco la carga de las materias un poco más abajo y poder trabajar medio tiempo, y eso te da también la oportunidad de adquirir experiencia mientras estudias y también de sostenerte en el país sin tener que hacer gastos extraordinarios. Un dato muy importante que quiero compartirles a ustedes por si se deciden venir a la universidad es que ustedes, así sean internacionales, por la cuota internacional que ustedes pagan en el semestre o en el año, eso les da la oportunidad a ustedes de estudiar unos créditos durante el verano, que no tienen que pagar más de cuota internacional y solamente tienen que pagar los créditos. Eso les ayuda a ustedes por si, digamos, perdieron una materia, para poder equivaler la carga o para poder añadir créditos para que se puedan graduar más fácilmente y más rápido. Bueno, en este momento nos encontramos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Príncipe Eduardo. Esta facultad es demasiado importante para la universidad porque es la mejor escuela de veterinaria en todo Canadá. La gente viene alrededor de todo el mundo y de toda Canadá solamente para venir a esta facultad porque tiene una dominación del nivel académico demasiado buena, es reconocida por todo el mundo. Así que si ustedes están interesados en veterinaria, si ustedes están en el campo y quieren hacer un posgrado, una maestría, un pregrado, esa es una elección increíble porque estoy segura que les va a ayudar muchísimo para tener su carrera. Sin embargo, quiero compartirles que para que ustedes tengan en cuenta, si ustedes quieren tomar, digamos, carreras más avanzadas, como le podríamos decir, digamos en Colombia, usualmente si tú quieres estudiar medicina, abogacía o inclusive veterinaria, puedes entrar directamente después de haberte graduado del bachillerato o de la preparatoria, pero aquí en Canadá tienes que, para hacer esas carreras como derecho, veterinaria, medicina, odontología, tienes que estudiar un pregrado de al menos 2 años, dependiendo de lo que quieras estudiar, pero usualmente entre ciencias y artes, y ustedes van a poder después de esos 2 años aplicar para el colegio de veterinaria, de leyes, de medicina o de odontología. Esto puede hacer que su viaje académico, digámoslo así, dure un poco más, pero yo digo que esto vale la pena si ustedes están interesados en alguno de estos campos, porque estas carreras pagan muy bien aquí en este país. Bueno, una cosa que les quería resaltar, ustedes se preguntarán por qué ven la universidad tan sola. Esto no pasa nunca, solamente que ya salimos a vacaciones y para mí es mucho más fácil mostrarles la universidad sin tanta gente, sin tanto tráfico de gente, pero la universidad usualmente está muy llena. En este momento estamos en vacaciones, ya acabamos los exámenes, así que no se preocupen que la universidad no va a estar así desolada, sino que va a atraer mucha gente. Además, también quería contarles que la universidad, pues obviamente esta universidad es una universidad pública que también recibe mucha ayuda del gobierno, pero también recibe mucho dinero de los internacionales porque nosotros pagamos una gran cuota. Todo este dinero ellos lo usan para hacer facilidades increíbles para los estudiantes, para que ustedes aprovechen toda su travesía universitaria aquí, como tienen con el gimnasio, tienen restaurantes, tienen su biblioteca equipada con los mejores y últimos cosas de la tecnología. Aquí atrás mío, donde ustedes pueden ver, está una guardería para las personas que tienen hijos y quieren venir a la universidad, que siento que es una facilidad muy grande que no lo había visto y siento que ayuda muchísimo a la gente para volver a la universidad. Y también aquí atrás están las residencias, que es donde ustedes se pueden quedar si no quieren quedarse fuera del campus. Es una facilidad muy grande.
Ya depende de ustedes, de los costos que puedan gastar y también de sus elecciones, pero es una facilidad muy grande. La universidad usa todo este dinero en poderse expandir y, como les digo, hacer facilidades. En este momento están tratando de expandir las residencias porque están viniendo muchísimos internacionales, muchísima gente a la universidad, entonces necesitan más residencias, y también están estudiando la posibilidad de hacer una escuela médica como la escuela veterinaria aquí en la universidad. Así que si ustedes están interesados en este campo, crucen los dedos para que puedan venir muy pronto a la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo. Por si ustedes se preguntan, yo aquí estoy en la Facultad de Artes, estoy estudiando un programa que se llama Diversidad y Estudios de Justicia Social. Estoy muy contenta con mi programa, veo muchísimas cosas de sociología, antropología, filosofía y todo ese campo como de las ciencias humanas. Ese es el campo que a mí me gusta, en lo que me quiero dedicar, así que espero que ustedes también puedan encontrar el programa que más les gusta a ustedes, que se pueda acomodar a ustedes. Si ustedes quieren conocer un poco más de la universidad y quieren ver un poco más, les dejo aquí un video de un tour que había hecho hace algún tiempo. Si ustedes quieren que les muestre más ahora un nuevo video del tour, déjenmelo saber en los comentarios. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que se animen. Yo siento que, como les dije en el anterior video, estudiar es un camino muy bueno para quedarse en este país, para conseguir la residencia en tiempo futuro. Pero espero que este video les haya gustado muchísimo, que le aclare algunas dudas. Si ustedes conocen a alguien que les sirva este video, por favor no duden en compartírselo, en mostrárselo para que puedan venir a la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo. Espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!